Sean todos bienvenidos al caso de Cerchas, presentado por el grupo de Duet Ingenieros. A continuación les presentaremos las diferentes características de una cercha, cómo funciona y el modelo realizado por nosotros. La cercha es una estructura que puede estar compuesta de diferentes materiales y es una estructura de barras o unidades cilíndricas que se conectan entre ellas en nodos formando diversas figuras geométricas, ya sea un triángulo, un cuadrado, etc. El objetivo de esta estructura es soportar las cargas a las que ésta se pueda someter. Esto quiere decir en cualquier dirección o de cualquier tipo, pero en general las cargas a las cuales son estas sometidas son de compresión y tracción. Es por esto que estas son denominadas armaduras. Sin embargo, no tienen que ser totalmente rígidas, ya que para soportar algunas cargas puede generarse un poco. Las cerchas trabajan principalmente de su material y geometría. El diseño de la estructura es basado generalmente en los diagramas de momento y cortante. Se distribuye en la magnitud y orientación de las unidades que van a conformar la cercha, a lo largo de todas estas, teniendo en cuenta la angulación. Las cerchas tienen diversos usos. Uno de estos es para optimizar el espacio en cercha. Un claro ejemplo de estos son las bodegas o los techos. También se puede utilizar en estructuras voladizas, es decir, empotradas en algún punto o estancadas, por así decirlo. También se puede utilizar en la ingeniería estructural y el uso más común es para los puentes. La construcción y la utilización de las cerchas puede conllevar en ella varias ventajas. Una de ellas es que son buenas cuando hay una necesidad de tener una estructura firme en poco espacio. Estas pueden ser construidas en gran variedad de materiales, por lo que facilita el transporte de tubería y cableado. Debido a la distribución de fuerzas, las cargas que estas pueden soportar son muy altas. El hecho de que estas cerchas puedan ser prefabricadas las hace fácil, rápido de armar y de igual manera baratos y fáciles para desarmar. Además, no se tiene que sedimentar. Los materiales que pueden ser usados en la construcción de cercha pueden ser reciclables, reduciendo así el impacto ambiental. Si se requiere de una ampliación, es fácil hacer esta. Algunos ejemplos que podemos ver de la estructura de una cercha es esta de viga Warren. Podemos ver sus partes como son el nodo, el cordón superior, el cordón inferior y las diagonales. Esta es especial ya que debido a su forma uniforme, sus cargas muertas también lo son y por lo tanto la distribución de las cargas que estas producen es igual en cualquier punto. Y eso se ve caracterizado en su geometría, como ya lo había mencionado. Es por esto que es usada especialmente para puentes, porque su capacidad de compresión y tensión es muy buena y muy parecida. Otro tipo de ejemplo de estructura de cercha es la que podemos ver en pantalla. Esta, en cambio, el peso muerto está distribuido mucho más hacia el centro. Pero esto es así porque tiene el objetivo de soportar un peso vivo en este mismo centro mucho mayor. Es decir, la distribución de cargas aquí no es uniforme como el anterior. Gracias a esto y a estas situaciones estructurales se pueden determinar dónde van a ir los nodos y en qué tipo de estructura se puede utilizar, por ejemplo en techos. El diagrama representativo de la gestión del proyecto comienza considerando el problema y su restricción. Así se sigue con el diseño y aspectos a tomar en cuenta. Luego, la construcción del primer diseño y la prueba del mismo. Análisis de resultados de la hipótesis. Replanteamiento y optimización del diseño. Rediseño y aspectos a tomar en cuenta. Construcción de rediseño y prueba. Y finalmente, consideración y resultados y exposición de problemas. Para hacer esta gestión de proyecto vamos a considerar cuál es el problema y cuáles son las restricciones que vamos a tener. El objetivo para poderlo resolver es crear una cercha que resista lo máximo a su máxima capacidad para un puente que ayuda a cruzar en río en Colombia. Además, esta cercha debe tener las características de creatividad que la hagan única y que a través de un análisis de lo obtenido se puedan hallar razones por las cuales cuando hay deformación se afectan la suma de los ángulos interiores de los polígonos que forman la cercha y por qué el triángulo sería el polígono más fuerte. Ahora veremos cuáles son las restricciones que hay para cumplir estos objetivos. Primero, el prototipo de la cercha debe tener menos de 100 palos de lado para construirla. Además, estos solo pueden ser unidos a través de silicona líquida y a partir de sus extremos. También, la longitud de la cercha no puede ser mayor a 90 centímetros
y por lo menos debe tener 3 polígonos diferentes donde uno obligatoriamente debe ser el triángulo. Por último, para motivos de análisis se tienen que escoger 2 parámetros angulares por cada polígono, es decir, 6 parámetros angulares totales. Entonces, para el primer diseño y aspectos que tomaríamos en cuenta, decidimos hacer un módulo compuesto por los polígonos del pentágono, cuadrado y triángulo. También pensamos que el hacer un módulo nos podría ayudar a determinar qué decisiones tomar para ya un diseño macro de la cercha. Para lograr esto, pusimos unos triángulos verticales como bases de apoyo en el piso, y para establecer encima la carga vamos a utilizar un pentágono. También van a haber cuadrados que van a hacer la función de unir muchos de los triángulos que van a estar en la base. Esto se puede ver en el boceto en pantalla. Continuamos con la construcción del proyecto. Tomamos en cuenta para cada polígono 2 ángulos. Los que conformaron el pentágono respectivamente fueron el 1 y 2 de 117 y 110 como se aprecia en pantalla. Continuamos con el cuadrado, que el ángulo 3 correspondió a 90 grados y el ángulo 4 a 95. Y finalmente tomamos en cuenta los ángulos del triángulo, el 5 y el 6, que son 52 y 65 grados respectivamente. Como se puede evidenciar en el video, el módulo de la primera cercha pudo soportar apenas 9.3 kilogramos. Ahora podremos ver en pantalla 2 gráficas que representan la relación entre el ángulo de flexión y el número asignado por figura y el ángulo original. A partir de los datos de estas gráficas y del observado a poner a prueba el prototipo, se puede ver que la deformación más notable fue en el triángulo. Esto es debido a que la mayoría de la carga de presión fue totalmente hacia este tipo de polígono. La deformación del pentágono y el cuadrado eran prácticamente nula, pues su trabajo era prácticamente soportar torsión, pero en este caso, como había un soporte, fue totalmente dependiente de la resistencia de los polígonos de triángulo. Además, algo que no se vio en el momento del diseño fue que es muy importante la orientación en cómo se están uniendo los palos de lado. Es decir, es muy diferente hacerlo de la parte más ancha a de la parte menos ancha, pues de la parte más ancha, como estaban haciendo los triángulos, es más probable que haya más deformación y esto pudo haber contribuido. Ahora que tenemos en cuenta estos análisis, vamos a replantear y optimizar el proyecto. Ahora, nosotros tomamos la decisión de que para aportar aún más carga deberíamos aumentar el área por donde se distribuyen los esfuerzos. Bien, deberíamos habernos deshecho de los objetos que no contribuyan a las nuevas cargas, y además, si el sistema modular se va a pegar, van a haber unos objetos que ya no nos van a servir y estos también van a tener que ser eliminados. ¿Y esto en qué cambia el nuevo diseño? El rediseño tendrá los cambios de que vamos a aumentar la estabilidad y el área a través de aumentar los módulos por los que pegamos. Lo que vamos a hacer es pegar 3 módulos y estos 3 respectivamente se van a pegar a otra unidad de 3 módulos, teniendo en cuenta que se van a tener que eliminar unas partes que ahorita van a ser reemplazadas por otros módulos. Construimos el rediseño y hicimos las pruebas. Como se puede apreciar en la primera imagen, aguantó 3.5 kilogramos, pero podía soportar más, así que agregamos más peso y aguantó hasta 12.1 kilogramos, que excede lo que ya había superado el primer prototipo, y así sucesivamente en el orden de 37.5 kilogramos, 42.3 kilogramos y finalmente 56.0 kilogramos al montar una persona encima. Después de todo esto, se tuvo que hacer una consideración de los resultados para exponer los problemas y también las ventajas del nuevo rediseño. Debido a que la cercha aguantó muchísimo más de lo planeado, se puede decir que esta puede ser aplicada con seguridad a una vía en Colombia. Sin embargo, es muy difícil que esta se haga en su totalidad voladiza, pues es muy buena para soportar cargas de presión pero no de torsión. También se puede afirmar que en la gestión de proyectos, debido a que esto es un proceso, a medida de que se avanza en el diseño puede que en la realidad no funcione como se planeó. Entonces se puede crear nuevos prototipos que, como en este caso, superen en mucha mayor medida el anterior diseño. Finalmente se puede afirmar que el triángulo fue el polígono más favorecido a nuestro diseño, pues tanto los cuadrados y el heptágono, su única función era unir estos triángulos o servir de base para poder aplicar las cargas. Pueden ver la biografía y muchas gracias por su atención.